Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Que el Señor les bendiga en esta hora, que tengan muy pero muy feliz viernes. Es un placer que estén con nosotros hoy. Deseamos de corazón que Dios les acompañe y un fuerte abrazo para ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestro canal Enseñanza Bíblica, deseando que sea de crecimiento, de bienestar para su salud espiritual y les damos la bienvenida de corazón. Hoy vamos a estudiar el libro de los Salmos. Vamos a estudiar el Salmo 138 en el Reavivados por su palabra, pero antes vamos a orar, vamos a realizar una palabra de oración a nuestro buen Dios y que Él nos acompañe. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por estar con nosotros a nuestro medio en esta mañana y queremos rogarte, Señor, que sea de bendición la lectura de hoy y lo invitamos a que nos acompañe por medio del Espíritu Santo, que este salmo hecho por David sea de bendición para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos el Salmo 138. Este es uno de los bloques de David. Son 8 salmos que van del 138 al 145. El Salmo dice: Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi vida. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca, y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Este salmo es, como dijimos al principio, es una de las piezas de los 8 salmos que hará David, del 138 al 145. Es el primero de esta colección y habla básicamente o destaca la fidelidad, el amor de Dios por sus promesas. Un hombre, un rey, un cantor, se le llama el cantor dulce de Israel o el dulce cantor de Israel. Este hombre reconoce el amor y la fidelidad de Dios en sus promesas. Luego, si uno por ahí recuerda un poquito las promesas de Dios, el apóstol Pablo habla de que Dios cumple sus promesas porque no puede renegar de sí mismo. Allí ustedes lo pueden comprobar en 2 Timoteo 2:13. Dice: Dios no reniega de sí mismo. Es decir, Dios cuando cumple no se puede echar para atrás. Porque Dios es un Dios que, por un lado, recuerda, no olvida sus promesas, y por otro lado, Dios no miente, Dios cumple sus promesas. El rey David agradece a Dios por su accionar en su vida. Es decir, David está atento al agradecimiento. Este salmo solo tiene 8 versículos, es cortito. Se divide en 3 partes: los versículos 1 al 3, 4 al 6 y los versículos 7 y 8. En la primera porción hay un agradecimiento marcado a Dios por haberlo oído, porque Dios prestó atención al clamor de David y Dios lo oyó. Por lo tanto, hay agradecimiento. Luego dice en los versículos 4 al 6, o sea, 3 textos, habla de que los
dentro de todo, generalizando los versículos, hay más detalles, pero habla de que todos aquellos que estén dentro de un nivel o un círculo de influencia puedan alabar a Dios. Y él toma la responsabilidad como rey de Israel. Y finalmente, en los versículos 7 y 8, confía en el futuro cuidado de Dios. Es decir, que él confía en lo que vendrá en el mañana. Si ustedes miran la primera parte, notan dónde surge, dónde nace el agradecimiento. El agradecimiento nace en mi corazón. Es decir, es algo personal, algo entre Dios y yo que nace dentro mío. Allí nace o se implanta la adoración y luego la adoración se manifiesta en el exterior. Lo que hablábamos hace unos días atrás es el concepto de alabanza. La adoración es algo personal mío, un acto de comunión con Dios. Y la alabanza es la manifestación visible de esa adoración o esa comunión personal que yo tengo. Noten, dice, te doy gracias, Señor, de todo corazón. Ahí está mi interior. Y luego dice, te cantaré en presencia de los ángeles. Algunos dicen los dioses, la Septuaginta dice ángeles. Básicamente puede hacer referencia a el trono de Dios, o también la palabra Elohim hace alusión a dioses que se emplea o a dioses paganos, o también a dioses en sentido de jueces que representan la justicia divina acá en la tierra. Los jueces de Israel, por ejemplo, se los llama dioses, ¿no? Es decir, eran seres que representaban a el Dios de los cielos al impartir justicia. En definitiva, sea que se canta ante los dioses paganos o en oposición a esos dioses paganos o delante de los ángeles, en definitiva habla de la exclusividad de la adoración, la alabanza a nuestro buen Dios. El versículo 2 habla de por qué obedecemos a Dios. Y acá me quiero detener un ratito nomás, no mucho. Este versículo 2 habla de la razón de por qué obedecemos a Dios. ¿Por qué seguimos el plan de Dios? Y esto a veces hay personas que no lo comprenden, porque hay personas que a veces piensan que uno debe hacer para luego agradar a Dios. Y noten que es al revés. El ser humano debe seguir a Dios como consecuencia de haber contemplado a Dios. El acto de amar al Señor no viene por miedo, por temor, por lo que pueda llegar a acontecer con la persona de Dios. No. Dice el salmista, por tu amor y tu fidelidad daré gracias, me postraré, o sea, hablaré contigo, te adoraré, te seguiré, Señor, porque realmente eres amoroso y fiel. La razón de mi adoración es porque Dios es un Dios que es bueno. El versículo 3 es muy interesante porque nos presenta el versículo 3 la idea de Dios, en el versículo 3, Dios como el sanador, el restaurador, el confortador del salmista. Noten ustedes que dice el salmista, me confortaste mi vida en ese momento de angustia. Saben, por allí uno que es joven, un niño que tiene metas, que tiene proyectos en la vida, cree que se puede devorar el mundo, ¿verdad? Pero tarde o temprano todos vamos a necesitar de ayuda. Nadie queda exento de esto por el simple hecho de que todos necesitamos un soporte a nuestro lado en algún momento. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. Dios lo hizo así. Y dice el salmista que cuando él necesitaba de Dios, Dios lo acompañó. Por ejemplo, en Hechos 19 dice que Dios hacía milagros a través de las manos del apóstol Pablo. ¿Qué pasaba con esto? El apóstol Pablo era el servidor de Dios en aquel momento.
Y saben ustedes que cuando uno está sirviendo al Señor, uno se transforma en las manos de Dios. Y podemos ser de ayuda para aquellas personas que están precisando de consuelo, que están necesitando de bendición, de ayuda, de soporte, de sostén. Cada uno puede de alguna o cada una puede de alguna u otra manera ser un agente de bendición. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene posibilidades, ayude al otro, así como el Señor lo ayudó a usted, me ayudó a mí. Por ahí es bueno recordar en algún momento de nuestra vida donde el Señor se manifestó de manera clara. El versículo, la segunda sección, los versículos 4 al 6, hablan de la adoración a los gobernantes o de los gobernantes al Dios del cielo. Motiva a aquellos que están en círculos de influencia. Y recordemos que David fue el rey que unió todo Israel, tanto las tribus del norte como las tribus del sur. Fue el único rey que unió a todo Israel. Por eso el rey David es un símbolo de Jesús, porque en la persona de Jesús todo Israel se une. Todo el Israel antiguo y el Israel presente, el Israel espiritual, también encuentra razón de estar unido en la persona de Cristo Jesús. Y este rey que conquistó y que logró unir por el corazón que tenía David, logró unir a todo Israel, él motiva a los reyes, a los monarcas. Quizá estoy hablando de alguien que es un intendente, alguien que es un gobernante, alguien que es un presidente, a un príncipe, etc. La Biblia me está diciendo que deben oír los caminos de Dios, reconocer la gloria del Señor y alabarle. El versículo 5 dice eso. Es decir que hay un llamado de atención, una invitación a todos los que tienen un nivel de liderazgo. Y otro aspecto de este texto es que el hecho de testificar a otros, el hecho de hablarle a otros, de contarle a otros acerca del mensaje del Señor. El versículo 6 habla de los humildes y de los altivos. Esto es muy interesante. Los humildes, si bien se destaca la postura, la posición de Dios, donde habita Dios, dice, se lo llama, el Señor mora en las alturas, está en las alturas. De paso hay un título que se llama El Altísimo. Dice la Biblia que Él es condescendiente con los pobres. Y va un poco más allá. El profeta Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, habla de que Dios mora con el pobre, mora con el menesteroso, con la viuda, con el huérfano. Es decir, que Dios se compadece de la persona que está sufriendo. Dios no lo deja desamparado, sino que Dios desciende y habita con el pobre. Hay una cita de una autora cristiana que me gusta mucho, que habla acerca de la humildad, Ellen White. De paso recomiendo leer sus libros, son interesantes, la verdad que son dignos de ser estudiados, de analizados y sacar por ahí provecho bíblico en los mismos. Dice la cita de ella: la humildad de corazón es la fuerza que da victoria a los discípulos de Cristo. La humildad no nos hace débiles. La humildad hace fuerte al discípulo de Cristo. Y luego dice ella, es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Deseado de toda la gente, página 269. Es decir que la humildad nos permite estar en la presencia de Dios. Es la victoria, es la fuerza, el impulso de los seguidores del Señor. Luego habla del altivo. La arrogancia crea un abismo, crea un muro, crea una separación entre Dios
y el hombre, inclusive entre los ángeles y el Creador, Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos el ejemplo de arrogancia por excelencia en la persona de Lucifer. Y miren el desastre que ocurrió. Un ser que por envidia, por celos, por el ego, se dejó llevar hasta destruir o dividir las huestes, angelicales en el reino de los cielos. En los versículos ya finalizando, versículos 7 y 8, en el versículo 7 se me invita a confiar en el brazo protector de Dios. Esto es muy importante porque dice que aunque ande en angustia, tú me acompañarás, me rescatarás del peligro que me impartan mis enemigos. Dios nuevamente no nos deja exento del dolor, del sufrimiento, del pesar en esta vida. Dios está con nosotros. Ahora sí, Dios promete acompañarnos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta por el simple hecho de que se lo cuestiona mucho a Dios en este sentido, ¿no? Y algo importante es que por ahí cómo se explica a la gente que, o al papá, que su hija cantaba en la iglesia, que era una señorita que alababa al Señor, que fue a un congreso de jóvenes y falleció. Un accidente y perdió la vida. O una hermana de iglesia en un país, escuché la noticia, caminando en la vereda, cayó una rama de un árbol y le quitó la vida. ¿Cómo explicamos cuando las desgracias nos llegan, los problemas nos alcanzan y parece que Dios no está? Saben, a veces en esas situaciones, cuando aparentemente Dios no nos acompaña o Dios permite esas situaciones, saben, se puede tomar esta frase para tenerla en cuenta. El silencio es elocuencia. El silencio es elocuencia. Prefiero decir no lo sé, pero le voy a preguntar a Dios cuando lo vea cara a cara. Y estoy seguro que el Señor tiene una respuesta particular, designada. Y finalmente habla de el propósito de Dios, habla de la obra, el plan de Dios. Este es uno de los versículos más conocidos porque el apóstol Pablo lo cita también en Filipenses 1:6. Habla de que Dios tiene un propósito y que Dios no deja las cosas a medias. No. Y es más, habla de de Dios como el agente creador, Dios como la persona creadora. Dice, no olvidarás la obra de tus manos. O sea que Dios ama, Dios protege, Dios cuida lo creado. Dios no lo bota, no lo echa así nomás a cualquier circunstancia. Inclusive lo malo en la palabra de Dios tiene un sentido por el simple hecho de que Dios no deja a la deriva lo que hace. Dios no lo deja así a la casualidad, sino que Dios lo que hace es cuidarlo, darle un plan. ¿Saben? El que se alejó de Dios, el que provocó todo este caos que vemos, porque la Biblia nos habla del plan original de Dios, es el ser humano. Es el ser humano que prefirió escuchar a una serpiente que hablaba, a un ser que estaba por detrás de ese animal haciendo un milagro, engañador, mentiroso, el padre de la mentira, y le creyeron. No le creyeron al Señor que les contó todo lo que había creado, cómo los había hecho. Ellos prefirieron confiar en la serpiente antigua. Pero aún así Dios tiene un plan para usted y para mí. Dios tiene un plan para ti y para mí. No estamos por casualidad en este mundo. No es que vinimos y bueno, vivimos y ya nos vamos. No. Tenemos una razón de ser. Hay un propósito en medio. ¿Y cuál es el propósito? Es que si está pasando usted por una enfermedad, si está pasando por algo malo, algún obstáculo, sepa de que la razón es porque vivimos en un mundo de dolor. Pero además, no solo el presente y el pasado tiene una respuesta a la luz de la Biblia, sino el futuro también. Dios
promete en el futuro solucionar este problema. Y el propósito de Dios se cumplirá. ¿Cuál es el propósito, la meta futura de Dios? Es que seamos felices. Jamás fue el plan de Dios que la gente se muera, que la gente esté en prisiones, que la gente esté en hospitales, en manicomios, en geriátricos, en asilos, en sanatorios, no, ni mucho menos en el cementerio. El Salmo 115 dice que Dios sufre la muerte, la pérdida de sus amados. Dios no se alegra con la muerte, no. Yo sirvo a un Dios que me cuenta por qué existe lo malo en este planeta. Sirvo a un Dios que me aclara ideas que por ahí la filosofía, distintas disciplinas no me resuelven. No me resuelven. Por eso la Biblia dice que Dios tiene un propósito y lo cumplirá. Ojalá que dejemos que Dios cumpla ese propósito en nuestra vida. Si llega el dolor en nuestra vida, el versículo 7 nos motiva. Versículo 4, versículo 6 nos motiva a predicar. No seamos altivos de corazón, no seamos orgullosos, sino seamos humildes y amemos al Señor. Observemos antes de seguir a Dios la obra de amor y misericordia hacia mi vida, hacia nuestra vida, y luego sirvamos a Dios. Yo deseo de corazón que Dios te bendiga en este día, que tengas un hermoso día y que tengas muy buen inicio de sábado, muy pero muy buen finde y que lo pasen muy pero muy bien. Suscríbete al canal Enseñanza Bíblica, esperamos tus comentarios, tus pedidos, tus agradecimientos, que tengas preguntas, ideas, que cuestiones lo que uno habla aquí, no hay ningún problema. Estamos para ayudarnos y para crecer en Cristo. Fuerte abrazo, hasta la próxima, nos vemos.